Bueno, la guerra entonces que culmina con lo que decíamos la paz del Zanjón, se firma una paz donde muchas de las concesiones no se van a aplicar, solamente, como decíamos hace un ratito, la promesa, ¿no?, de la abolición de la esclavitud. Todas las expectativas liberales y de reforma y de cambio con respecto a la metrópoli no se van a ver catalizadas, no se van a ver, como decimos, satisfechas, y la idea entonces de una democracia y de un nacionalismo liberal, mucho más democrático, va a ir creciendo mucho más, hasta que aparece, bueno, una persona formada en la propia península, como pasa siempre con los líderes del colonialismo, que es José Martí, que fue también, como dice él era como un continuador de las ideas sanmartinianas, de las ideas de Bolívar, y que vivió en Madrid, vivió también en Nueva York, vivió su exilio también en Estados Unidos, y desde ahí va a conformar, digamos, también un partido nacionalista cubano, que era de corte eminentemente popular, interracial, y que representaba tanto sectores de la clase media como sectores obreros y sectores que se estaban conformando. Van a formar entonces el Partido Cubano Revolucionario, las ideas que más lo impulsaban, además de esa idea de antiimperialistas, pero más que nada dirigidas hacia España, pero que también estaban mirando con cierto temor lo que estaba pasando con los Estados Unidos, su antiimperialismo, sus ideas, ¿no?, de las libertades, el fin del yugo colonial, las mismas, ¿no?, que heredó de Bolívar y demás, también estaban influidos por una idea de izquierda, del socialismo y todo lo demás. Y es un poco el iniciador de esas ideas de un sentimiento anti-yanqui o y anticolonial, donde ya se empiezan a reflexionar sobre lo que le toca a la América española independizada en ese mismo contexto internacional. Bueno, Puerto Rico, decíamos, muy vinculado a lo que acontece en Cuba, pero la represión era mucho mayor, y una guerra que, por no conseguir en el 78 la aplicación de lo que se estaba dando, ya en el 79 estalla otra nueva guerra. Esto va a tener entonces como respuesta mucha más españolización, la militarización de la isla y una intervención y también de las islas en general. La figura de Arsenio Martínez Campos, que va a tener más que nada, y de Valeriano Weyler, que bueno, van a actuar como capitanes generales y gobernadores, haciendo una especie de extensión de lo que era ese primer momento de la restauración, o sea, la monarquía restauradora no quería perder estos territorios insulares, y por lo tanto van a ocuparlo, y hay un gran proteccionismo arancelario, conservador y demás. Bueno, Cánovas del Castillo no lleva ningún sistema que permite el bipartidismo en la isla, y lo que más se aplica, decíamos, de todas las políticas son políticas conservadoras. Acá teníamos, por ejemplo, la figura de el sucesor de Martínez Campos, que era Valeriano Weyler. Acá lo tienen, bueno, hay una canción que yo les puse, pero no la vamos a escuchar, no quiero hacer. Y acá viene también la cuestión, esto es un diario satírico, un diario, había gente que no había admitido, Graciela, un diario de origen catalán que se llama La Campana de Gracia, ¿no? Gracia es una de las principales barrios, ¿no?, de Cataluña y de Barcelona, y dice: la benevolencia y lo que le puede pasar si eran demasiado buenos. Fíjense acá, el colonizador, el capataz rural, mirando como si fueran niños a los nativos, mulatos negros, y frente a tanta benevolencia, la cara y la cruz era la respuesta, el machete, la amenaza,
que representaban los... Ese era el gran temor que ellos mismos seguían manteniendo. Bueno, decíamos, entonces con el aumento de la población, las capas medias de cubanos, bueno, van a ser muy grandes, y el proyecto de Martí va a ser un proyecto autonomista, liberal, por supuesto poético, con muchos jefes locales, que va a arraigar además también en toda una cantidad enorme de exiliados cubanos que se van de las dos guerras, pero sobre todo de la famosa guerra chiquita, de la que más que nada aprenden, y aprenden que no pueden actuar con distintas sin ningún proyecto integral, sin ninguna cabeza, sin ningún líder, o sea, quieren superar cualquier filibusterismo. La otra cuestión que aparecía era jugar al gato y al ratón. El gato era, por supuesto, Estados Unidos, con su patita que era la Florida, y que quería dar el zarpazo sobre el pequeño ratón cubano. Y acá la misma representación, ¿no? El pig, ¿no? El chanchito, que representaba la alcancía y los deseos de Estados Unidos de tomar la isla, le salen las babas, las ganas, ¿no? de morder, y sobre esta isla, ¿quién está parado? Que representa, ¿no? a España, el león, ¿no? Por esto de la corona castilla-leonesa y demás. Y la bandera, que si la pensáramos en colores, bueno, las estrellitas, y detrás del pig, nada menos que un nativo que lo podemos distinguir por el sombrero de ala ancha, ¿no? Como dice la canción, de medio lado, ¿no? El sombrero de ala ancha, el sombrero de yute, el sombrero que utilizaban para trabajar, ¿no? Bueno, la campana de gracia es un poco, recoge mucha de la publicística y de la propaganda que va a circular en torno a la guerra, también en parte se busca sostener todo esto a través de la música, y estas músicas que muy que recogen, ¿no? También todos los ritmos afrocubanos que ya estaban en la isla. No la vamos a escuchar, no las voy a hacer bailar salsa ni nada. Bueno, las invasiones norteamericanas, la idea de España es siempre defenderla. Y otra historieta que aparece, bueno, una historieta más, que creo que esto se los había llegado a comentar, donde se declara, se reproduce la situación de los sectores populares españoles, obreros y campesinos, que no podían pagar 500 pesetas, lo que llaman acá 20 duros, para poder ser exceptuados del alistamiento, y donde las familias, que a veces eran familias monoparentales, porque los padres ya habían fallecido, se llevan los hijos más fuertes, más jóvenes, de esas familias que los necesitaban para trabajar en el campo, para mantener al resto de los hermanos, y bueno, esa angustia va a ser permanente. Los sectores populares son los que van a nutrir más que nada estos ejércitos, produciendo también una gran pérdida de solidaridad en torno, o pérdida de adhesiones en torno a la guerra, que por un lado es una guerra de ultramar en un territorio que prácticamente está muy lejos de España, y que solamente beneficia a pocos en su explotación, y además porque se lleva a los mejores hombres de los sectores populares, de las familias más pobres. Las clases altas lograban zafar porque pagaban a la repartición, siempre había prebendas, y vamos a ver cómo es de corrupto el gobierno. Bueno, y acá lo tenemos, el pobre muchachito español, vistiendo, ¿no?, expuesto a las enfermedades. La fiebre amarilla va a ser una gran epidemia para toda la población de soldados, y muriendo en los enfrentamientos. Y acá vemos una especie ya de historieta, donde, bueno, se ve a Valeriano Weyler, este hombre de acá, la reina, que era la reina regente, porque él ya había fallecido Alfonso XII, su mujer, María Cristina, va a ser la reina regente en el momento de la guerra, y hasta la mayoría de edad, que recién la va a cumplir alrededor de 1906, 1907, su hijo, que era Alfonso XIII, que va a ser el último rey hasta destituido por Primo de Rivera, ¿no? Bueno, acá la tenemos, pensando, cavilando, todos los que se van de las islas, sacerdotes, acá se van todas las órdenes mendicantes. Esto representa lo que estaba pasando en Filipinas.
se están matando, ¿no? A puro machetazo en las islas, sale rajando, sale corriendo el capitán general, consigue acá dinero, tropas, las demandas, que acá dice, si lo vemos en más grande, lo pueden agrandar después, reformas, leyes, derechos, dicen acá, y las promesas del tío Sam, ¿no? Fíjense, y acá tenemos atrás como el tío Sam diciéndole, fíjense acá con el dedito, le dicen, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, y la propia reina desvelada. Y acá al final de esta historieta, que no la podemos leer porque está demasiado pequeña, tendríamos que ir al libro, el mismo, nuevamente acá la reina, que no sabe qué corno hacer, la pobre, porque no consigue plata, no consigue armas, no consigue gente para mandar a las islas, y se miran cada vez más cerca el PIC, el chanchito que representa, o la alcancía que representa a Estados Unidos, dando cuenta de esto que separaba, en este contexto modernista, los sentimientos de la América anglosajona, era la del utilitarismo, mientras que no, la herencia española era la del ideal. Bueno, me encanta acá la viñeta de los... Bueno, después la reina María Cristina y el grito de Baire, que es donde se inicia los primeros levantamientos de negros en el contexto de la Guerra Larga. Bueno, un imperio, una crisis colonial, un comercio transatlántico, perdón, bueno, de esclavos y gobiernos militares que no son representativos en las colonias y mercados protegidos de Cuba y Puerto Rico. Las revoluciones hispanoamericanas en realidad son una continuación de esa política borbónica, y el gobierno español en los últimos años del siglo XIX había estimulado la esclavitud, la trata, se benefició también de Cuba y de los impuestos que lograba obtener en las islas para poder mantener los ejércitos españoles para sostener las guerras carlistas. Yo creo que les había comentado la cuestión del carlismo, ¿no? Era toda esa línea dinástica que no va a triunfar, porque triunfa la de la hija de Fernando VII, el sobrino de Fernando VII, el rey Carlos, no va a ser reconocida como legítimo sucesor. Entonces lo que va a hacer es formar sus ejércitos en el norte de España e intentar recuperar el mandato en distintas oleadas de enfrentamientos, de los cuales la última va a ser la que logra sofocar Martínez Campos y restituir el propio rey. Bueno, Antillas aparecía como un mercado protegido de todos los productos agrarios y manufactureros españoles. Había zonas muy beneficiadas con el comercio de ultramar, y bueno, y era la fuente de las mayores riquezas, donde también veían como muchos nichos de enfrentamiento entre los latifundistas y los medianos productores, entre los dueños de esclavos y los propios esclavos, entre propietarios no propietarios, entre españoles recientes y españoles viejos, o sea, la conflictividad, o también un nacionalismo interracial, de corte popular, que se enfrentaba a los españoles natos. Bueno, en esto cataliza la figura de José Martí, un intelectual de origen cubano que propone, ¿no?, esta unión interracial de justicia social, forma el Partido Cubano Revolucionario en Estados Unidos, y desde ahí trata de atraer a todos los otros revolucionarios para poder vengarse, ¿no?, ocupar este lugar. Bueno, la otra cuestión además también que nutre todo esto es la formación de un partido liberal de origen español, o sea, había dos partidos dinásticos, el Partido Conservador, que era el que prácticamente gobernaba la isla, lo comentamos recién, y el Partido Liberal fundado por Sagasta, que sí veía como, que sí aceptaba y promovía derechos, reformas y una o sea, mayor representación de los grandes partidos autonomistas en la propia península. Ya estaban viendo que si no daban reformas y no daban concesiones de tipo liberal, iban a terminar
perdiendo las islas, ¿no? Y acá se destacaban desde Sagasta, que era el fundador, Salmerón, Pi Margall, que era un gran político e intelectual catalán, Rafael María de Labra, o sea, la formación también de un grupo, ¿no?, de intelectuales y de políticos que miraban con muchísima atención lo que pasaba en las islas y que empezaban a ver que tenían que haber concesiones, aparece en toda esta cuestión. Bueno, además se forma una sociedad abolicionista junto con un partido autonomista que va creciendo, y el caso particular, el caso de Filipinas es un poco diferente, porque sobre todo van a tener mucha influencia las órdenes mendicantes, que van a ser como las que más transmiten el orden. No va a haber una ocupación, una administración tan fuerte como en el caso de Cuba, sino que sobre todo se va a notar la presencia española a través de las compañías del comercio, entre ellas la del Marqués de Comillas, que yo acá les pongo algunas cuestiones de la biografía, un tipo que se había casado con una muchacha de la aristocracia catalana, que había fundado el famoso banco hispanoamericano en Barcelona, bueno, con muchísima plata, que había ayudado además también a todos los proyectos españoles en África, que ya desde la década del 50 estaban pergeñando alguna forma de ocupación, y prácticamente él era un poco como, desde su compañía de comercio del tabaco, era como la gran presencia española en la región. Pero además también tenían una enorme diversidad étnica. En la zona había chinos, había musulmanes, había, bueno, y por supuesto también españoles, católicos y todos los demás. Bueno, acá es un poco la descripción de la Compañía General de Tabaco de Filipinas, una especie de billete. También va a participar en estrategias, acá tienen en la fundación en la industria naviera, va a invertir en todo lo que era pujante, el tipo invertía. Y esta es su casa del Marqués. Él tenía su casa en, no va a salir ahora, Oviedo, Santander, no me puedo acordar ahora, en Cantabria. De hecho, Gaudí, que es el gran arquitecto que transforma Cataluña y Barcelona, las pocas obras que tiene fuera de Cataluña, va a ser el Capricho de Gaudí, una de las obras que él va a construir, mandada a hacer por Comillas, ¿no? Por el Marqués de Comillas. Quien le va a dar el título de Marqués, porque el tipo era lo que no les dije, ¿no?, que era como un advenedizo, el tipo se casa hace plata, se casa con una ricachona del norte de España, y después usa el dinero del suegro para hacer grandes negocios, y después va haciendo cada vez más plata. Quien le da el título de marqués va a ser el propio rey Alfonso XII. Bueno, esa es la presencia real de España en las Filipinas. Bueno, el nacionalismo filipino va a ser estimulado por el clero local, que también apoya todos los movimientos. Por un lado, bueno, son anticolonialistas, de hecho son los sacerdotes los que mandan al frente a Rizal, que es el líder de estos levantamientos, también José Rizal. Había órdenes mendicantes, o sea, un clero bajo, un clero más de corte popular, y lo que decíamos, la gran diversidad étnica y religiosa, que termina también haciendo que, bueno, que se formara un nacionalismo que poco entendían los españoles, que tenía mucho más de asiático y mucho más de chino, de musulmán y de todos los animistas que estaban en la región. O sea, pensemos la proximidad con Indonesia, ¿no? Pensemos un poco en la geografía, ¿no?, de cómo puede influir todo esto. Bueno, hay una élite mestiza que consideraba resistía al conservadurismo clerical y al gobierno español. Bueno, José Rizal va a ser el fundador de la Liga Filipina en el año 92. En Madrid va a emigrar, va a ir a estudiar Derecho, y va a fundar el diario Solidaridad, y desde ahí se va a empezar a juntar también con otros autonomistas, con sentimientos de libertades que también venían, que iban a estudiar, ¿no?, como buenos a las capitales de las metrópolis.
En Filipinas, bueno, quería entonces, va a pedir para que Filipinas dejara de ser colonia, que además tuviera representación, si no en las Cortes Generales, que obtuviera la libertad de reunión, de expresión, que las parroquias regenteadas por sacerdotes españoles fueran realmente regenteadas paulatinamente por clero nativo, y una igualdad legal para el pueblo malayo y para el pueblo español. Su nacionalismo combinaba elementos de la religión con elementos étnico y mestizo. Cuando él vuelve de sus estudios, va a ser acusado por las órdenes religiosas de sedicioso, de levantarse en protestas, de organizar protestas, y lo van a ejecutar, lo van a mandar a pena de muerte. Bueno, lo que tiene, dice que él pide no ser asesinado con los ojos vendados, no ser fusilado con los ojos vendados y mirando de frente a sus, eh, a sus verdugos, ¿no? Eso no se lo van a conceder porque era castigo de todos aquellos que tenían sedición ser ejecutados por la espalda, pero logra darse vuelta en el momento y muere mirando a quienes lo van a ejecutar también como parte de ese acto que rodea su misticismo, su heroísmo, de un muchachito, un líder muy popular y muy joven. Bueno, después lo que ya veníamos un poco charlando con respecto a la formación del Partido Nacionalista Cubano, el Partido Revolucionario Cubano, que se va a formar en los años 90, producto de estos emigrados de las otras dos guerras y de los que van a ir exiliados, ¿no?, a trabajar en la península de Florida. Bueno, ya la idea de la pequeña Cuba ya estaba desde entonces. Bueno, hay una situación, sobre todo en Cuba y en Puerto Rico, que no se puede ya sostener, una vez que también se libertan los esclavos, porque había, por un lado, se colapsa todo el sistema agrario, porque no tenían una mano de obra que pudiera funcionar en reemplazo. Se trató de estimular la idea de los arrendamientos o del trabajador por jornal, de los jornaleros, pero lo que más atrajo era la vida en las ciudades, ¿no?, de los esclavos que recién habían obtenido la independencia. Y además de esto, bueno, el fracaso del colonato, podemos decir. Se nutre este nacionalismo de base popular que circulaba por tertulias, cafés, que además también se va a nutrir de una clase obrera que sobre todo eran los que producían el ron, ¿no?, y todos los procesados del azúcar y los procesados del tabaco, ¿no?, todavía hoy están famosos en todo esto. Y en este sentido también se va a formar un sentimiento donde España nada hace por ellos cuando se consigue la cuestión del mercado cubano, el mercado de consumo, de compra norteamericano en Cuba. Entonces, lo que yo les comentaba hace un rato, una de las medidas que va a llevar adelante Estados Unidos en el año 94-95 va a ser no renovar el Tratado Ford-Cercano, bajo el cual prometía que Estados Unidos compraba una cuota del azúcar que no era vendido a España o a las otras regiones también insulares de España. Esto se interrumpe, no lo van a comprar, entonces, ¿qué van a decir los españoles, los cubanos? O sea, no me sirve nada España, me genera problemas, lo último que le pedíamos era que consiguiera ese acuerdo, y termina entonces ese acto, es un arma que emplea Norteamérica para desequilibrar mucho más la situación, termina provocando esos levantamientos. Bueno, la crisis, la guerra llega además también, pero sí con otro capitán o con otra figura que va a hacer mucho más represión, Laureano Sanz, que después va a tener una gestión bastante importante, ¿no? Bueno, algo que para comentar, uno de los líderes, que ahora no me voy a acordar el nombre, de la guerra del franquismo, el que era fundador de la Falange, o sea, en realidad la Falange la funda Primo de Rivera, pero era como el ejecutor de la Falange, que no me puedo acordar el nombre, era el héroe de Filipinas, era el que pierde el brazo en la guerra de Filipinas,
bueno, me voy a acordar, el Banco de Filipinas, lo voy a googlear. O sea que también surgen todas estas figuras importantes en esas zonas. Bueno, que después va a ser todos estos que habían actuado en las islas en defensa, ¿no?, de esta región. Ay, ¿por qué no me acuerdo? No, justo. Millán Astray, creo que se llamaba algo así el tipo. Que era un defensor de la falange, un tipo además muy carismático, que los muchachos lo seguían y todo, y que era un tipo que pierde un ojo y que pierde un brazo en la guerra con Filipinas, y actúa después del lado del bando de Franco. Bueno, en Puerto Rico, incendio de las plantaciones de los latifundistas, boicot a todas las tiendas españolas, bueno, se unen también en el exilio al Partido Revolucionario Cubano, pero la represión es mucho mayor. Laureano Sanz, que luego va a actuar en la Guerra Civil Española también, va a crear una policía urbana, va a decretar la ley marcial, va a suprimir partidos, va a suprimir sindicatos, todo lo que podía representar una transformación. Bueno, y más o menos creo que esto era todo lo que les quería comentar. Acá tienen las canciones que les decía, que pueden googlear. Bueno, en realidad cuando nosotros estudiamos toda esta España, que es la España, ¿no?, de la Restauración, vamos a ver lo que se empezó a imponer al conmemorarse los 100 años de la crisis del imperio, del fin del imperio colonial español. Lo que se empezó a imponer fue la idea, toco tantas cosas que, fue la idea de que más que un desastre, fue como se quiso vender, ¿no?, como se presentó desde el punto de vista de la publicística, fue una oportunidad para renovar las instituciones, para que surgieran otros sectores dentro de la misma república que se hicieron eco de las demandas de reforma de los sectores del movimiento obrero y de otros grupos que estaban ya mostrando eso que era la propia modernidad del final del siglo XIX, que a pesar del conservadurismo existía también en este país. Y además también, económicamente, modernizar la administración y equilibrar las cuentas públicas, porque la guerra colonial les deja una gran crisis económica que Raimundo Fernández Villaverde, que hoy tiene una calle importantísima en los nuevos ministerios y en una parte, vieron, cerca de donde está el Bernabéu, que es como toda la parte más nueva, ¿no?, de Madrid. De hecho tiene una calle en su honor, cerca del Corte Inglés y toda esta parte, cerca de la zona que se llama Los Nuevos Ministerios. Raimundo Fernández Villaverde va a ser un poco como el reformador y el modernizador, que toma en 1899 la economía desgastada, ¿no?, después de la guerra, y la logra equiparar, y en muy poco tiempo, y además por la venta de Filipinas y la venta de otras islas, va a lograr pagar la deuda externa que tenían. Bueno, lo que también pone en evidencia es la situación, ¿no?, de la política de la restauración. Como hablamos, ¿no?, la restauración había sido pergeñada por el fundador del Partido Conservador, que era también historiador, Cánovas del Castillo. En su tiempo libre escribía, que fue asesinado por un anarquista en el año 92, si mal no recuerdo. Y se van a formar entonces dos partidos dinásticos que se van a suceder uno a otro en el gobierno, en las cámaras de representantes, ¿no? Bueno, luego del periodo del sexenio revolucionario, se va a lograr restituir la monarquía borbónica bajo la forma de bajo la persona, ¿no?, de Alfonso XII, que era hijo de Isabel II, que había tenido que marchar al exilio después del sexenio liberal. Y lo que se va a imponer es una monarquía parlamentaria, imagen y semejanza de la inglesa,
que funcionaba con un parlamento, con una Cámara de los Comunes, una Cámara de los Diputados, y las famosas cortes, ¿no? Las cortes en diputados y los senadores. Pero lo que se daba en la práctica, que era lo que decía Costa cuando criticaba el sistema político español, es la oligarquía del caciquismo, como una rémora, todavía una pervivencia de del antiguo régimen, ¿no? Donde los partidos que representaban más que nada los sectores latifundistas, los sectores aristocráticos y los sectores que querían mantener el poder. En la práctica se veía una transposición del orden de la hegemonía económica, digamos, los que estaban más arriba en la cúspide social y económica eran también los que ejercían sus mandatos. Ellos eran además los que habían restituido, como Martínez Campos, ¿no? Un hombre de las Fuerzas Armadas, un general, había logrado restituir a los Borbones, y representaban todo lo que era el ideario también conservador, o de los dos partidos dinásticos. Bueno, lo que se va a formar, sí, es en el año ya 74, vuelve Alfonso XII, en el 76 ya tienen una constitución con una monarquía bicameral, un estado confesional que quita a las profesiones liberales su presencia en las universidades, todo el aparato educativo, inclusive los altos estudios, van a ser dadas a la iglesia, con un sufragio censitario, sin voto popular, y una soberanía compartida entre la corona y las representaciones nacionales, y un Estado que era plenamente confesional, donde la Iglesia va a tener un dominio muy importante en la opinión. Cuando muere Alfonso XII, la reina regente va a continuar hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII, y le va a tocar vivir las pérdidas coloniales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Los partidos que se imponen van a ser dos partidos de notables, muy similares al Partido Autonomista Nacional de acá de Argentina. Uno era el Partido Liberal Fusionista, fundado por Sagasta, y otro es el Partido Conservador, que heredaba de un partido formado en la década del 60, de 1860, que era el moderantismo, ¿no? Un partido bien nacionalista y muy conservador, y que además creía que solamente un sector alto de la sociedad podía ejercer este mandato. Bueno, no eran partidos en el sentido pleno que hoy tenemos, sino que se reunían para las elecciones, que tenían su propio periódico, que formaban alrededor de los círculos sociales, como el Jockey Club, como los clubes políticos, las tertulias, los cafés, y solamente representaban a los que ellos creían que podían ejercer mandato y una acción política, que era la clase social, que decían alta, educada, bien relacionada. Pero en la práctica también existió otro agente, que era el famoso cacique, donde en el ámbito municipal o en el ámbito local tenían una real capacidad de influencia, lo que llamamos un go-between en términos no políticos, que es el que conseguía qué darle a los necesitados y administrar esa pobreza para que esa pobreza también se tradujera en votos, y esos votos le permitieran ganar las elecciones. Había una alternancia perfecta donde cada 6 años se alternaba un partido y otro, un partido liberal y un partido conservador en la mayoría de las cámaras, y eso se conseguía a través del famoso pucherazo, donde desde el ministro de la Gobernación empezaba ya a gestar el fraude como una especie de tablero de ajedrez, lo relacionaban así, y ponían la cantidad de votos que tenían que obtener para que el notable local pudiera obtener los votos que necesitaba. A ver si me estoy, bueno. En el ámbito local entonces era el caciquismo. No era casual que usaran un término de origen americano, ¿no?, para hablar de la capacidad de influencia. Muchas veces no era un tipo de plata, no era el mismo notable, sino que era el capataz, un hombre de confianza, pero la amenaza, la presión y además la administración de elementos necesarios como
medicamentos, plata, trabajo, contrataciones como peones rurales o como funcionarios del Estado, con eso conseguía entonces obtener el voto. Los mecanismos de fraude iban desde la colocación de un notable adicto en cada región, o sea que estuviera a favor del Partido Conservador, del Partido Liberal, según tuvieran que ganar, colocar cuneros, que eran aquellos chicos, jóvenes, muchas veces hijos, sobrinos, apadrinados de esas grandes familias que ejercían o estudiaron profesiones liberales y que en el distrito local no eran muy conocidos, que eran jóvenes y que podían ejercer, ser manipulados, ¿no?, por la gran política. Y la sobrerepresentación de los distritos rurales o más agrarios sobre los que tenían mucha más representación sobre los urbanos, porque sabían que ni en Cataluña, ni en Valencia, a veces, ni en Países Vascos, donde había, bueno, puerto, donde había además una urbanización muy grande, iban a poder conseguir esos votos, porque ahí ya existían partidos políticos de izquierda, porque había una clase trabajadora muy, muy importante, porque también estaban los nichos de los republicanos de la primera, liberales, de la primera república, la del sexenio liberal, y porque además también estaban surgiendo los partidos regionalistas, como lo vamos a ir viendo. Según Pro Ruiz, es el funcionamiento, ponía en realidad en evidencia una enorme lentitud en España, en el caso español, en el desmantelamiento pleno del antiguo régimen. Eran resabios del antiguo régimen, los mismos que veíamos de los estados tradicionales, latifundistas, clero, seguían manteniendo el poder real en plena alianza con la monarquía. Los que ejercían el mandato eran las oligarquías locales, que se contactaban con el centro, con Madrid, con las ciudades más importantes. Desde el poder municipal arrancaba todo el entramado, porque ahí se pergeñaba la acción y el lugar de influencia del cacique. Se establecía primero lo que decíamos el ministro de la Gobernación, el encasillado, ¿no?, una especie de tablero de ajedrez donde juntaban la cantidad de votos que tenían que obtener para que el notable adicto estuviera ocupando tuviera la victoria final. Los cuneros, y el ministro de Gobernación o el gobernador civil era quien iniciaba todo este diseño sobredimensionando los distritos uninominales sobre los distritos plurinominales, y sobredimensionando el voto rural, donde inclusive había menos población, ¿no?, y aún así lograban un puesto en merced al fraude de diputados en las dos cámaras, ¿no? Por lo tanto, es una relación permanente entre el poder grande, que es el monarca, el ministro de la Gobernación o los notables que estaban en la capital, y el poder chico, que es ese poder municipal, donde teníamos en cada lugar un notable adicto. Bueno, y acá tenemos, notables locales que dominaban la población dentro de su comarca y no dejaban la intromisión de ningún otro mandatario o miembros de otros partidos, y el poder grande, que era la red de manipulación electoral, que pergeñaban desde el momento de la elección hasta el propio recuento de los votos, también llamado pucherazo, porque hacían como un real fraude, como pasaba aquí en los años 80. Bueno, y acá tenemos un ministro de la Gobernación que está como cocinando y partiendo, acá todo como se satirizaba. Una especie de queso, donde tienen como acá mucho más para mostrar, ¿no? Como latas de queso, latas de dulce, y todas las manos que le piden que obtener. Algunos ya se llevaron sus pedazos, ¿vieron? Acá están repartiendo, no es una pizza,